Así que ahora sí, hermano, les voy a invitar que se pongan sobre sus pies y vamos al libro del Evangelio de Lucas, capítulo 15. Le voy a pedir un poco de paciencia porque aunque hay varios versículos que voy a estar leyendo, Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante, creo que lo vamos a hacer un poco breve. Lucas 15, capítulo 11, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bendiga a los dos que dijeron amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzados en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondió y dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre, gracias por tu palabra. Queremos, Señor, agradecerte porque ellas son vida y son eficaz, Señor. Gracias por el amor que podemos contemplar, Señor, en estos versículos, Jehová. Señor, en este momento te pido que prepare nuestros corazones, Dios, que tu Espíritu Santo esté obrando de una manera especial en nuestras vidas, Señor. Arranca lo que tú quieras arrancar de nosotros, Señor, y pon lo que tú quieras poner. Señor, ayúdanos a vernos, a contemplarnos en esta palabra, Jehová, que es como un espejo donde nosotros, Señor, podemos, Jehová, sacar a la luz, Señor, esas áreas de nuestras vidas que no son de agrado para ti. Señor, límpianos, purifícanos, Dios. Haznos, Señor, más como tú, Jehová.
que la gracia, la unción, el poder de tu Espíritu Santo esté con nosotros en este día. Señor, y te pido, Jehová, que me uses como canal. Jehová, que lo que tengo que dar, Señor, lo poco que tengo que dar, acompañado, Señor, con lo mucho que tú puedes ofrecer para nosotros, yo sé, Señor, que será suficiente para saciar nuestras almas en esta mañana. Y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Se pueden sentar, mis amados. Esta es una historia bastante conocida por nosotros como creyentes. Y me atrevo a decir que personas no cristianas también han escuchado hablar de esta historia del hijo pródigo. De hecho, hay música secular, hay salsa, hay merengue que se refiere a la historia de este muchacho. Aquí esta parábola no tendría ningún sentido si nosotros no entendemos el propósito por el cual Jesús está hablando esta parábola del hijo pródigo. Al inicio del versículo 15, nosotros podemos leer que a Jesús se le acercaban los publicanos y los pecadores para oírle, pero que también se le acercaron los fariseos y los escribas. Y estos dos, los fariseos y los escribas, estaban murmurando porque Jesús cenaba con los pecadores y recibía a los pecadores. De hecho, la parábola del hijo pródigo viene a cerrar o a culminar una serie de parábolas que le anteceden. Está la parábola de la moneda perdida, está la parábola de la oveja perdida, y al final entra Jesús con la parábola del hijo pródigo. La intención en las tres parábolas es la misma. Hay algo que se pierde, hay algo de gran valor que el dueño no posee en ese momento. Hay una recuperación y hay un gran gozo. Pero es interesante ver cómo en la parábola de la oveja perdida el pastor deja 99, como cantábamos ahorita, y va en busca de su oveja. En la parábola de la moneda perdida, esta mujer se le pierde la moneda y está rebuscando por toda la casa hasta que la encuentra y hace fiesta por haberla encontrada. Y viene ahora la parábola del hijo pródigo. Perder una oveja para un pastor es algo muy valioso. Perder dinero para nosotros es algo muy valioso. Pero perder un hijo es algo que no tiene valor. Se nos puede perder algún animal, alguna mascota que podamos tener y podemos sentir el dolor. Muchas veces sentimos más dolor cuando se nos pierde el dinero. Y qué gran alegría nosotros sentimos cuando días después encontramos en ese pantalón esos 100 pesos que se habían perdido. Hay un gran gozo, hay una gran alegría y llegan como en el momento preciso. Pero qué gran problema y qué gran dificultad sería para un padre encontrar una situación donde pierde a su hijo. Lo que el Señor Jesús entra en esta historia es llevar al clímax el amor y el valor que nosotros tenemos para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La historia del hijo pródigo es una historia de amor, es una historia de perdón, es una historia de reconciliación, es una historia de justificación, es una historia de gracia. Y esta parábola, como le decía, viene a cerrar estas parábolas conocidas como las parábolas de salvación. Pero esa es la parábola del hijo pródigo, donde el Señor entra tantos detalles específicos que hacen rica la enseñanza que esta parábola tiene para nosotros. Así que el versículo 11 nos dice que en primer lugar un hombre tenía 2 hijos. Es importante ver el contexto de toda la parábola. Si perdemos al hijo mayor, perdemos el significado de la parábola.
Si solo vemos al hijo menor, estamos perdiendo el significado de la parábola. Si solamente vemos al hijo menor y al hijo mayor y no vemos al padre, estamos perdiendo el significado de la parábola. Tenemos que ver todo el contexto para entender qué es lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar en esta parábola. Pero aquí viene la historia. El versículo 12 nos narra y nos dice que el hijo menor, en un momento determinado, le dice a su padre que le dé la parte de los bienes que le corresponde. Mire, para la orientación de nosotros, en la cultura de ese tiempo, pedirle a su padre herencia era desear que su padre muriese. Porque de la manera que el hijo obtenía la herencia era después que el padre había muerto y ésta se repartía entre los hijos que estaban vivos. Así que es una falta de respeto del hijo pedirle al padre antes que el padre muriese que le dé la parte de la herencia que le corresponde. En pocas palabras, él está diciéndole a su padre que prefería que su padre estuviese muerto con tal de él obtener el beneficio que este padre le podía dar a través de su muerte con la herencia. Él le dice: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Pero usted sabe qué hizo el padre, le repartió los bienes. El padre estaba en todo el derecho de negar la solicitud del hijo, porque él como padre no había muerto. Y si vemos la historia, todavía había trabajo que hacer en la hacienda o en la comunidad donde el padre estaba dirigiendo. Así que este muchacho toma su herencia y dice el versículo 13 que no muchos días después, parece que parte de la tierra que le fue ofrecida, de repente él vendió la parte de los bienes que le corresponden, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Mire, ¿dónde nace la intención de rebeldía de este muchacho? Pues si la intención hubiese sido buena, él se hubiese quedado con su padre, con la herencia, y probablemente: padre, quiero invertir esta ganancia en el negocio de la familia. Pero la intención de este muchacho era agarrar ese dinero, marcharse lejos de donde su padre pudiese haberle visto, quizás donde su padre pudiese haberle reprendido por la manera en que se estaba comportando. La intención de él era vivir una vida desenfrenada, una vida sin ley, una vida fuera de la observación o de la ley de su padre. Hermanos, este hombre se apartó, desperdició su bien. El versículo nos dice 13 al final que vivió perdidamente. Muchas veces el tener el dinero, pensamos que nosotros gobernamos al dinero. Y la realidad es que muchas veces es el dinero que nos gobierna a nosotros. Es el dinero que nos dice qué tenemos que comprar. Es el dinero que nos dice que lo que tenemos no está acorde con lo que realmente merecemos. Y las redes sociales, la sociedad nos manda y nos coloca en una situación donde tenemos que ahora invertir en una apariencia externa que realmente va a perecer, cuando lo más importante es lo que está dentro del corazón. Hay un dicho secular que dice que la gente se arregla todos los días el cabello, pero no se arregla todos los días el corazón. Y esa es una gran realidad. Cada vez que nosotros vivimos acorde a la sociedad, vivimos perdidamente. La sociedad no nos da identidad, la sociedad nos roba la identidad. El único que nos puede dar identidad es Cristo Jesús. Oiga, no hay nada que nos dé más valor que acercarnos al Señor y ver realmente cómo somos. Este muchacho se fue lejos, malgastó todo lo que tenía, hubo una gran hambruna. Me parece ver a este hombre rodeado de muchos amigos.
rodeado de muchas personas al lado de él, celebrando que este muchacho tenía una gran posesión. Pero los amigos que vienen con el dinero también se van con el dinero. Los amigos que vienen con las situaciones de alegría o con la situación de beneficio también se van cuando ese beneficio no está. El único amigo fiel es Jesús. El único amigo que permanece, el único amigo que no nos rechaza, el único amigo que estará ahí todos los días hasta el fin del mundo es Jesús. No hay nadie, hermano, que va a permanecer con nosotros a nuestro lado que no sea nuestro Señor Jesucristo. A veces usted visitaba las cárceles en República Dominicana y se encontraba con personas del barrio que de repente uno lo conocía de vista y lo veía ahí, óigame, y muchas veces la expresión que salía de sus labios era: wow, el único que ha venido de mi barrio eres tú. No hay amigos, muchas veces no hay familias, muchas veces no hay ese pana que estaba contigo y que te prometió lealtad. No, porque realmente donde tú ves el valor de la amistad es en medio de la crisis, en medio de las dificultades, en medio de la adversidad. Es ahí donde tú y yo podemos ver quiénes realmente están con nosotros. ¿Sabe qué hace Jesús? Si estás en el fuego, se mete en el fuego contigo. Si estás en el agua, se mete en el agua contigo. Si estás en la cárcel, se mete en la cárcel contigo. Si estás en la sala de hospital, Él está en la sala de hospital contigo. Si estás solo en tu casa llorando, Él está ahí también contigo, consolándote. Nunca nos dejará solo. Ese es nuestro Jesús. Así que este muchacho cae en una terrible consecuencia por haber malgastado su dinero. No había inversión, no había una intención de progreso, no había realmente una intención de invertir esas cosas en algo que pueda traer productividad. Al contrario, vive una vida egoísta, vive una vida malvada. En este muchacho nosotros podemos ver el típico pecador que usted y yo podemos identificarnos con él. No es un asunto de las posesiones, no es un asunto del dinero que él tenía en su mano, es un asunto del corazón. Del corazón es donde nace, donde brotan todo el pecado. Del corazón, como dice Jeremías, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Es de ahí donde podemos nosotros saber qué hay en nuestras vidas. De la manera en que nosotros nos manejamos, aún económicamente, dice mucho de cómo está nuestro corazón, de cómo está nuestra vida. Este hijo con mala posición o disposición de obedecer a su padre se resintió de la autoridad. Él no quería vivir bajo la autoridad de su padre. Él quería vivir bajo sus propias leyes. Y déjeme decirle que usted no puede vivir bajo sus propias leyes. Es imposible usted hacer lo que usted quiera y no tener consecuencias. Mire, si hay consecuencias para las leyes humanas, si usted se va en rojo y hay un policía, usted tendrá serias consecuencias. Si usted roba algo y alguien lo ve, usted tendrá serias consecuencias. Si nosotros pensamos y sabemos que no podemos huir de la justicia humana sin consecuencia, mucho menos vamos a huir de la justicia divina sin consecuencias. Al hombre podemos engañar, pero a Dios, ¿quién podemos engañar? Del diablo te puede librar Dios, pero de Dios, ¿quién te puede librar? Él es el Todopoderoso. Sus ojos están sobre la tierra, mirando cada uno de nuestros pasos, sean buenos o sean malos. Dios está sentado en su trono. La ley de Dios, hermano, gobierna sobre todo, aunque nosotros queramos obedecer o no. Hay una ley que Dios ha determinado. Si caminas así, vas a parar así, pero si caminas así, vas a ir a la gloria eterna.
Hay un camino que se llama Jesucristo. Hay una salida, hay una verdad, pero nosotros necesitamos ir acorde al camino de Dios. Cuando pensamos que nuestras propias leyes nos van a ayudar, cuando pensamos que nuestras propias leyes nos van a mantener de pie, es un grave error, hermanos. Y déjeme decirle que la realidad de la libertad es cuando vivimos en la ley de Dios. Cuando vivimos bajo nuestra propia ley, pensamos que estamos siendo libres, pero somos esclavos de nosotros mismos. El pueblo de Israel, cuando le dio Dios la libertad, fue cuando Dios también le dio los 10 mandamientos. Dios no le dio los 10 mandamientos cuando se encontraban en Egipto. Dios le dio los 10 mandamientos después que eran un pueblo libre. Nosotros como pueblos libres también tenemos mandamientos y leyes que Dios nos ha dado. Y si queremos vivir en esa libertad, debemos obedecer la ley de Dios. Nosotros vemos a este muchacho del hijo pródigo, pero tenemos que considerar el significado espiritual de esta parábola. Probablemente haya sido una historia real que Jesús utilizó para traer la enseñanza de la parábola. Pero el significado espiritual es muy importante. Este muchacho quiso poner sus deseos antes del deber, porque él debía como hijo estar sometido a la voluntad de su padre, pero sus deseos fueron más fuertes que la voluntad que él tenía o que él debería tener para cumplir con los deseos de su padre. Él se fue lejos, deseaba malgastar todo lo que tenía. Y nosotros podemos ver en este hijo una ilustración de hasta dónde el pecado nos puede llevar. Un muchacho que estaba disfrutando de una buena casa. Un muchacho que tenía a sus servicios personas que le servían. Ahora está tan hundido en el pecado. Ahora está tan sucio en su manera de vivir que aún está ahora apacentando cerdos. Déjeme decirle que para los judíos esta era el peor trabajo que podían tener, porque los cerdos eran considerados como animales impuros para los judíos. Para un judío entrar y apacentar cerdo era caer en lo más bajo de la escala social. Era negarse a contemplar su propia vida, era negarse a contemplar la santidad. Ahora nosotros podemos ver su miseria en este pasaje bíblico. Nosotros también podemos reconocer algunos rasgos de nuestro propio carácter, de cómo el pecado nos contamina. Ahí está el padre que le ha dado a su hijo los dones, estos talentos, para que su hijo hiciera lo que quisiera con él. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos malgastado los dones que Dios nos ha dado? ¿Cuántas veces nosotros no hemos utilizado lo que Dios nos ha dado de la mejor manera? ¿Cuántas veces hemos permitido que el pecado se interponga en lo que Dios nos ha dado en nuestra propia vida? ¿Cuántas veces hemos permitido que aún el don nos gobierne antes que nosotros entender al dador del don? El problema aquí con el muchacho era que él tenía más deseo por lo que el padre le podía dar que por el padre mismo. Y muchas veces nosotros tenemos más deseo por las bendiciones de Dios que por el Señor que bendice. Muchas veces nosotros perseguimos a Dios con la intención de obtener un beneficio. Probablemente estamos enfermos, nos sentimos solos, queremos mejorar nuestra situación económica, pero muchas veces no queremos realmente estar abrazados con nuestro Padre Celestial. Hay una canción que a mi esposa le encanta, nada más, nothing else. Nada más. Hay un momento donde tú lo que quieres es, no vengo a pedir, no vengo a buscar, dice también otra alabanza, solo vengo a darte.
Hay un momento donde tenemos que ir a la presencia del Señor y Señor, no me des nada, no quiero nada, solamente quiero estar aquí sentado a tus pies, Señor. Solamente quiero contemplarte, solamente quiero adorarte, solamente quiero derramar mi alma delante de tu presencia. Y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Las bendiciones son buenas. Dios nos sana, Dios nos liberta, Dios nos provee, Dios nos bendice. Pero la gran pregunta, si Dios no lo hace, ¿seguiremos siendo fieles? Si Dios no nos sana, ¿seguiremos adorándole? Si Dios no nos da el trabajo que queremos, ¿seguiremos diciéndole al Señor que le amamos? Dios merece nuestra adoración con el único propósito o con el único fin, porque cada día el simple hecho de que usted y yo tengamos aliento en nuestros pulmones es suficiente para decirle a Dios gracias por toda una eternidad. Él es que gobierna, Él es que tiene la vida. Él es el soberano, hermanos. Y es mejor ver esta imagen en nosotros mismos. Este muchacho quedó en una miseria tan grande que aún el alimento de los cerdos era un deseo que él tenía para saciar su propia hambre. Él deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos, pero ¿sabe qué? Nadie le daba. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban esos amigos? ¿Dónde estaban esos compañeros de parranda? ¿Dónde estaban esas personas que te llaman cuando saben que tú estás bien? Pero ¿dónde están cuando tú llamas en medio de una situación y nadie responde? Nadie le daba. Pero el versículo 17 ahora nos habla de algo que ocurrió en su cabeza, en su mente. Y él dice, y volviendo en sí, él dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y eso es importante, la expresión y volviendo en sí, porque lo que parece entender es como que el muchacho estaba en un estado de locura hasta ese momento. Él no entendía por lo que estaba pasando en su alrededor. Él no podía ver que ese pecado lo había llevado hacia ese punto. Pero dice el versículo 17 que él volvió en sí. Y hay un momento donde nosotros tenemos que hacer ese stop de nuestra vida y volver en sí y detenernos y aún muchas veces declaramos en nuestras vidas que estamos así porque somos así y porque así nos hizo Dios. Hay un momento donde tenemos que dejar de decir esas cosas, volver en sí, ver el diseño que Dios tiene preparado para nosotros y reconocer que estamos muy lejos de Él. Volver en sí significa ponerle stop al pecado. Volver en sí significa dejar de justificar lo que estamos haciendo que no va de acorde a la presencia de Dios o a la ley de Dios. Volver en sí significa reconocer que lo hemos hecho mal. Volver en sí significa reconocer que no tenemos el poder para cambiar la circunstancia. Volver en sí significa que al único que debemos de ir ahora arrepentido es a donde Dios. Volver en sí significa muchas veces decirle al enemigo: hasta aquí llegaste. De ahora en adelante me comprometo a servirle a Dios. De ahora en adelante me comprometo a abrazar la salvación. De ahora en adelante me comprometo a cambiar de dirección, a vivir una vida conforme a tu palabra. Volver en sí es como dice Romanos capítulo 12. Transformar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, que no se acorde a este mundo, sino acorde a la palabra de Dios. Él dijo: ¿cuántos jornaleros no hay en la casa de mi padre que gozan de abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre?
Pero también Él toma una acción y una iniciativa. Él dice: me levantaré e iré a mi Padre. Me levantaré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabes? Lamentablemente, muchas veces nosotros nos quedamos en ese primer punto. Volvemos en sí. Sabemos que lo hemos hecho mal, pero no accionamos. Sabemos que tenemos que pedir perdón, pero no vamos a pedir perdón. Sabemos que tenemos que tomar la iniciativa, como aprendimos ayer en el ministerio de matrimonio, pero no tomamos la iniciativa. Sabemos que tenemos que hacer algo, tenemos que levantarnos, pero muchas veces es ahí donde el enemigo aprovecha para poner en nuestras mentes situaciones del pasado, errores del pasado. Hay un gran problema muchas veces en nosotros, y es que a veces nosotros vivimos tanto tiempo en una condición que nuestra mente está condicionada a esa situación. A veces vivimos tanto tiempo en el pecado, tanto tiempo alejado de Dios, que se nos hace difícil entender cómo Dios puede perdonar a un pecador como yo. O tú no conoces mi pasado, tú no sabes qué tantas cosas yo había hecho en mi vida pasada. Tú no sabes qué tan negro ha sido mi pasado. Mira, déjame decirte que yo no lo sé, y por mucho más importante, a Dios no le importa. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No hay nada en tu vida que esté fuera del alcance de Dios. Todas son hechas nuevas, hermanos. Es ahí donde Dios hace de nosotros algo totalmente diferente. Y mire que el pecado nos hunde, el pecado nos lleva hasta lo más bajo, el pecado nos lleva a vivir una vida miserable, el pecado nos lleva a considerarnos indignos del amor de Dios. Y muchas veces, hermano, nosotros sabemos que Dios nos ha perdonado, pero somos nosotros que no aceptamos el perdón de Dios en nuestras vidas. A veces nosotros sabemos que Dios ha limpiado nuestros pecados, pero muchas veces nosotros como que no creemos que esas palabras son verdad. ¿Cómo Dios puede limpiar a alguien como yo? ¿Cómo Dios puede limpiar a alguien con una vida tan negra, tan vacía? ¿Sabe qué? El apóstol Pablo dice que yo era antes un perseguidor de la iglesia. Yo soy el primero de los pecadores. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Sin embargo, ese fue un hombre que Dios utilizó para su gloria y para su honra. Volvió en sí. Me levantaré, iré a casa de mi padre. Y le dice: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Mire, es interesante que este muchacho, que en primer lugar quería huir viviendo sus propias reglas. Él quería irse sin ley y sin la autoridad de su padre. Ahora él está dispuesto no solo a ir a la casa, sino a ser como uno de los sirvientes. A veces es mejor estar bajo el gobierno de Dios como servidor, por decirlo así, que estar fuera del gobierno de Dios como el jefe. Es mejor estar bajo el gobierno de Dios, ser gobernado por las leyes de Dios y que sea Dios que dirija nuestras vidas, que antes nosotros pretender que podemos hacerlo. Me levantaré. Levantándose, dice el 20, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos. Ahora, mire la expresión o cómo el padre responde a la actitud de su hijo. Cuando aún estaba lejos, dice el 20, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
Mire, en ese tiempo no había jeans. En ese tiempo no había pantalones. En ese tiempo la vestimenta era como una bata. Eso significa que el padre tuvo que agarrarse la bata, amarrársela de un lado y empezar a correr hacia donde estaba su hijo, con la intención de agarrar y abrazar a su hijo. Pero ¿sabes qué? Mire que ahí no hay reproche, ahí no hay condenación, ahí no hay está bueno que te pase, ahí no hay te lo dije, ahí no hay a ti te estaba esperando, ahí no hay vamos a hablar ahora o vamos a hablar ahorita, ahí no hay ponte a trabajar que ahora tú tienes que pagar todo lo que tú has malgastado. El padre corre, lo vio, fue movido a misericordia, se echó sobre su cuello y le besó. Ahora, esta expresión del padre es una expresión de puro amor. Y aún es una expresión de sacrificio. Este muchacho se había ido de la presencia de su padre, habiendo irrespetado a su padre. Para la comunidad judía, tú irte irrespetando a tu padre era prácticamente una sentencia de muerte. Lo que este padre hace, que corre antes de él entrar a la comunidad y abraza a su hijo, por si alguien en la comunidad intentaba a darle alguna piedra a su hijo, antes que la piedra golpearan al hijo, le diera a su padre. Lo abraza, lo besa y le dice sobre su cuello y le besó. Y me parece ver que el padre no mira la condición, no mira los trapos sucios con que este muchacho estaba vestido, no mira el olor a cerdo que este muchacho tenía. Él simplemente dijo: este es mi hijo. Corrió hacia él y le abrazó. A mí me gusta como lo dice Santiago. Santiago dice que si nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Usted da un paso para donde Dios, Dios da 3 pasos para donde ti. Cada vez que tú te acercas a Dios, ahí va a estar Dios buscándote también para abrazarte y para limpiarte. No hay nada, hermanos, que pueda separarnos del amor de Dios. Mire, y él le dice: Padre, otra vez en el versículo 21, me encanta, porque este muchacho está haciendo una confesión. Él está reconociendo: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, Padre. Pero me parece ver como que el padre no permite ni siquiera que el hijo termine las palabras. Como que el padre se olvida de lo que este muchacho está diciendo. Es que el padre se olvida de la condición de este muchacho y al contrario, en el versículo 22 el padre dice a sus siervos: saquen el mejor vestido. Saquen el mejor vestido y vestidle. Pongan un anillo en su mano, el anillo familiar, el anillo que lo reconoce como hijo, y pongan calzado en sus pies. Los siervos andaban descalzos, así que el padre le dijo: tú no vas aquí a venir como un siervo, tú vas a venir aquí como un hijo. Pero mire, hermanos, hacia dónde nos lleva el pecado. El pecado nos lleva a vivir perdidamente. El pecado nos lleva a vivir entre cerdos. El pecado nos lleva a querer tener abundancia de pan en la casa de Dios. Pero ¿qué hace Dios? Dios nos viste. Dios pone autoridad nuevamente sobre nosotros. Y Dios pone calzado sobre nosotros, como queriendo decir: no importa lo que el enemigo haya hecho contigo en el pasado, yo ahora haré de ti una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Hay un perdón completo y gratuito. Aquí el padre no le está exigiendo absolutamente nada al hijo. Hermanos, y eso es lo que hace el pecado. El pecado nos afea. El pecado nos pone amargos.
el pecado pone como esa vida donde no tenemos ningún propósito. Pero en Dios, hermano, hay una hermosura, hay una bendición. Hay una paz que solamente nosotros podemos ver o gozar cuando estamos en la presencia del Señor. Yo me imagino que este muchacho ni podía dormir bien y el Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esto no se trata, hermano, de qué tanto yo tengo, de qué tanto yo puedo poseer. Esto se trata de si tú tienes a Dios. Porque si tienes a Dios, no te va a faltar nada. En una ocasión Jesús estaba hablando y parece que la palabra era muy fuerte, que Pedro se le acerca y los discípulos dice: maestro, la gente se está yendo. Y lo que Jesús le dice a Pedro: ¿tú te quieres ir con él también? Vete. Jesús le dice: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida para mí? ¿A quién tengo yo en los cielos? Hay un salmo también que dice: si eres mi porción, tú eres mi porción. Así que hay una restauración completa, hermanos. Este padre vio a este muchacho como uno de sus hijos. No miró el pecado, no miró las faltas, no miró que este muchacho había malgastado todo. Simplemente le amó y restauró su posición y restauró sus privilegios. Póngale el anillo, busquen el mejor vestido y vístanle. Dice la palabra que el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir, pero que Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Juan también dice que el que comete pecado es del diablo. Pero dice también que para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. No hay nada que el enemigo haya hecho en nuestras vidas que Dios no pueda arreglar. No hay nada que el enemigo haya ensuciado en nuestra vida que Dios no pueda limpiar. La sangre de Cristo Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aún Hebreos dice que el Señor limpiará nuestras conciencias. Esas cosas que a veces nos acusan, esas cosas que a veces nos quieren hacer vivir como éramos antes, que muchas veces el enemigo la quiere traer al presente para dejarnos saber: oh, pues tú eres así, tú no has crecido a la manera que tú entiendes por esto, por lo otro. No, hermano, Dios no ve esas cosas. Dios, cuando perdona, echó a la mar todos nuestros pecados y ahora nos ve como justos delante de su presencia. Pero finalmente, hermanos, hay otro elemento en la historia. Y es este hijo mayor que aparece. Él dice que de repente empezó a escuchar la música. De repente empezó a escuchar lo que estaba pasando. De repente empezó a preguntarse qué era aquello que estaba aconteciendo. Y alguien le dijo: oh, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Parece que había algún problema con el becerro gordo. Hay gente que si usted hace un lechón y no lo invita, tiene problemas. Parece que había algo que, ¿cómo? Y de repente él dice que él se enojó de tal manera, versículo 28, que no quería entrar. No quería entrar. Pero su padre salió y le rogaba que entrase. Y fíjese, hermanos, la expresión del joven, del hermano mayor, en el versículo 29, le dice: Padre, tantos años te sirvo y no te he desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino este tu hijo, ni siquiera le llama a mi hermano, cuando vino este tu hijo, tú has hecho matar para él el becerro gordo.
Fíjense, hermanos, que la actitud del hijo mayor no está tan lejos de la actitud del hijo menor. Porque el enfoque del hijo menor era las posesiones que el padre tenía. Y lo que el hijo mayor está diciendo: Padre, yo he estado contigo tanto tiempo y tú no me has dado nada. Era el enfoque también en lo que el padre tenía. O sea, había un hijo que estaba perdido dentro de la casa y un hijo que estaba perdido fuera de la casa. Y me gusta como alguien lo dijo en un sermón, que muchas veces nosotros pensamos que el perdido es el único que puede estar allá afuera viviendo una vida descontrolada. Pero yo puedo estar predicando la palabra del Señor y estar perdido. Yo puedo estar cantando una canción y estar perdido. Yo puedo estar orando una oración y estar perdido. Porque la perdición o la salvación no se trata del lugar donde yo estoy, se trata de qué hay en mi corazón. Yo puedo estar en cualquier lugar y si Cristo no habita en mi corazón, yo puedo estar muy lejos de la presencia de Dios. Este muchacho también estaba perdido, estaba interesado en las bendiciones, pero se da cuenta que así como el padre salió corriendo a buscar al hijo menor, también el padre en el versículo 28 dice: salió a buscar al hijo mayor. Mire, no importa cómo se comportó el hijo mayor, no importa cómo se comportó el hijo menor, lo único que permaneció constante fue el amor del padre. Fue el mismo. Siempre es igual. Yo no sé si eso a usted le trae paz, alegría. No importa, hermano, cuánto hagamos, Dios nos seguirá amando igual. No baja más, no puede alcanzar más porque no puede, es demasiado inmenso. Pero no importa cuánto hagamos, Dios nos sigue amando igual. Recuerde, Él es omnisciente. Él sabe lo peor que yo puedo hacer y aún así Él me ama. Él sabe hasta qué punto yo puedo llegar y aún así Él me ama. El trato con el padre para con el hijo mayor fue de humildad, de restauración, de gozo. El trato con el padre para con el hijo menor fue de la misma manera. Nada hizo que el amor del padre haya cambiado. Y a veces, hermanos, yo tengo que aprender tanto del amor de Dios. Aún me puse en la posición como padre. Yo decía, yo tengo que aprender a amar a mi esposa, aprender a amar a mi hija de una forma constante. Yo tengo que aprender a amar a mis hermanos, que no importa lo que ocurra o lo que haga, que el Señor me ayude a que mi amor no varíe, que sea constante. Pero así como Dios llama a algunos que están fuera de la casa, como el hijo menor, Dios llama a algunos que están dentro de la casa a que tengan un acercamiento hacia Él. Dos hermanos perdidos, uno fuera y uno dentro. Pero lo importante, hermano, es no importa dónde nos encontremos, el amor de Dios nos alcanza. Tú puedes huir lejos. Tú puedes subir la montaña más grande como cantábamos. Tú puedes estar en el lugar más oscuro. Tú puedes subir al monte y bajar a lo más profundo. ¿Y sabes qué? Ahí te vas a encontrar con Dios. Mientras nos parecemos más al hermano mayor, estamos identificándonos más con el enemigo. Este hermano mayor era arrogante, moralista, legalista, porque ante sus propios ojos él entendía que era mejor que su hermano menor. Sin embargo, su propio corazón le delata cuán falto de Dios él estaba. Le dice el padre:
Tú siempre estás conmigo, versículo 31, y todas mis cosas son tuyas. Y el versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano ha muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En pocas palabras, hermanos, él le dice, tu hijo. El padre le dice, no, tu hermano. No trates a nadie con menosprecio. No importa el pasado. Tú y yo no sabemos las luchas que esa persona ha tenido. Y muy cuidado con el menosprecio. Porque probablemente aquel que tú menosprecies sea aquel que Dios ha de utilizar mañana para fortalecerte, para sostener tu vida. Si estamos dentro, gozando de la salvación, es simplemente por una cosa. A Mármol le encanta la palabra, por gracia. Si estamos fuera de la salvación, o aquellos que están fuera de la salvación, no descarte que Dios le pueda utilizar mañana para bendecir la vida. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a mirarnos en el espejo de su palabra y a poder contemplarnos tal como somos. Probablemente ahora mismo estamos siendo como el hijo mayor, o probablemente estamos siendo como el hijo menor. Pero en todo caso, déjeme decirle, Dios nos ama y Dios quiere restaurar nuestras vidas. Finalmente, yo quiero hacer una invitación por si hay alguna vida en esta hermosa mañana que desea entregar su corazón al Señor. Si hay un hijo pródigo, una hija pródigo que se encuentra aquí y quiere entregar su vida al Señor, yo le invito a que levante su mano y nosotros estaremos haciendo oración por usted. Hay alguien que desea entregar su corazón. Hay alguien que haya sentido que Dios le ha hablado a su vida, que Dios le ha hablado a su corazón. Esta es una oportunidad preciosa. No permita que el enemigo ponga esos pensamientos y esas palabras en su mente. No, el amor del Padre está aquí. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues si no lo hay, le invito a que continúe asistiendo a la congregación y continúe buscando a Dios. Y si en este mismo día, en esta misma noche, en esta misma tarde usted se siente, arrodíllese y pídale a Dios que entre a su vida y cambie su corazón. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta maravillosa historia, Señor, que tú has compartido, Dios, con nosotros. Gracias, Señor, porque lo que podemos ver, Señor, es cuán grande es tu amor para con nosotros. Cuán grande es tu misericordia. Tú nos restauras. Tú nos has hecho nuevos, Señor. Tú nos has hecho, Señor, como blanca lana nuestras vidas cuando eran, Señor, roja como el carmesí. Gracias, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos en este momento, que esta palabra, Señor, así como han trabajado en mi corazón, Jehová, puedan trabajar en el suyo, Dios, haciendo, Señor, una obra de restauración en sus vidas, Dios. Padre, que tu Espíritu Santo haga, Señor, el lavacro en nosotros, de manera que podamos darte la gloria.